Como dije, espero que la tecnología Internet Explorer se retiró y ya no será compatible. Ok, 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 ok. Miren, me jugó Barcelona la tecnología. Entonces ahí me toca salir. Llego. Me toca compartir de alguna otra manera. Mm. No, esa. Claro, ya de cuánto. Ya será que diga. No, yo ahora como. Pues digo, 10 minutos que saltar. No queda en cuenta del detalle. A ver, atentos acá, ¿no? Esperamos que no nos juegue otra vez Barcelona la tecnología. Es y resalta entre los demás. Hola, ¿cómo están, queridos educandos? Bienvenidos a un nuevo video tutorial en el cual les voy a explicar cómo redactar un cuestionario para una encuesta como el que ustedes están viendo, así que comenzamos. Recuerden que hemos estado trabajando con el tema clima organizacional y calidad de servicio al cliente, que nos ha permitido ir elaborando cada uno de los puntos que debe llevar un proyecto de investigación para que ustedes se guíen y también lo elaboren a partir de su tema de investigación. Para elaborar nuestro instrumento de trabajo debemos considerar, por supuesto, los objetivos de investigación, la hipótesis de trabajo y sobre todo las variables de estudio, porque son las que se van a medir o se van a comprender dentro del estudio dependiendo del enfoque que le estén dando. En este caso, el cuestionario se utiliza el enfoque cuantitativo. La primera parte se denomina datos de identificación del encuestador. En esta debemos colocar el nombre de la universidad y el logo también de la institución si es que nos permiten colocar. Después va el nombre del encuestador que aplica el cuestionario, ya seas tú o alguien más que te esté apoyando para su aplicación. El lugar donde se aplica, una empresa, una institución o la vía pública, aquí debemos colocarlo. Ciudad o municipio, estado, la fecha en que se está aplicando y finalmente el número de cuestionario para llevar un control o registro de los mismos. La segunda parte del cuestionario se le conoce como una introducción, es decir, señalamos el objetivo del por qué estamos aplicando ese cuestionario y debemos empezar por señalar a quiénes les vamos a aplicar este cuestionario. En este caso será a los trabajadores de la institución y escribimos: estimados trabajadores, el objetivo de la siguiente encuesta es conocer tu opinión respecto al clima organizacional en el Centro de Salud México. La información se utilizará para fines meramente académicos. La encuesta es anónima, por lo que te invitamos a contestar con sinceridad. Entonces aquí estamos señalando dos aspectos que son muy importantes: el objetivo y por supuesto también que es anónimo para darle más confianza al encuestado. El tercer apartado son las preguntas que nosotros vamos a hacerle a nuestros encuestados. Debemos empezar por los datos iniciales. En estos datos iniciales son datos personales. Aquí tenemos nosotros que decidir qué tipo de preguntas personales vamos a hacer. Dependerá también de nuestros objetivos. Después de hacerle esas preguntas personales, vamos con las que serían propiamente las preguntas relacionadas con el tema. Y ponemos siempre una instrucción: marque con una X la respuesta de su preferencia. Y aplicamos la valoración de cada opción. Entonces aquí tenemos la escala de Likert, que es la que nosotros vamos a utilizar, en donde 1 muy en desacuerdo, 2 en acuerdo, 3 indiferente, 4 de acuerdo y 5 muy de acuerdo. Esto es muy importante explicarles para que no haya confusión. En el marco metodológico, particularmente cuando hablamos de los instrumentos de investigación que vamos a utilizar, señalamos que para el caso de los trabajadores en el centro de salud íbamos a aplicar un cuestionario adaptado del modelo o dimensiones Likert con 50 ítems y 8 dimensiones, porque las dimensiones son las que van a medir estas variables de esto. Estas 8 dimensiones señalamos número 1, que era el ambiente físico. Aquí les pregunta que precisamente mide esta cuestión del ambiente físico. Por supuesto, no solamente es una, son más, pero es un ejemplo. La infraestructura del área en el que labora es la adecuada para realizar su trabajo. Entonces ya la persona pondría de acuerdo a su consideración, a su percepción. En esta pregunta está de acuerdo con el estilo de dirección de la empresa. Estamos tratando de medir lo que serían los métodos de mando, que es otra de las dimensiones.
¿Conoce usted la visión, misión y objetivos de la empresa? ¿Qué sería la dimensión estructura y normas organizacionales? La comunicación entre las áreas de la organización es fluida, referente a la dimensión de comunicación. ¿Considera usted que está bien remunerado? En referencia a la dimensión de recompensa y salario. ¿Usted tiene suficiente autonomía para hacer los trabajos de los cuales es responsable? Referente a la dimensión de responsabilidad. ¿La considera, refiriéndose a la empresa, un poco como suya, como algo propio? Respecto a la dimensión de identificación. Y finalmente, ¿usted siente inseguridad hacia el futuro de la empresa y se siente sin motivación? Que hace alusión a la dimensión de expectativa. Y así como estas, hicimos más preguntas referidas a cada una de las 8 dimensiones que nosotros pretendemos medir en el estudio. Y finalmente, la última y no menos importante apartado de nuestro cuestionario será el agradecimiento. Aquí decimos gracias por su colaboración, podemos poner por su tiempo, por su confianza, etc. Entonces, aquí siempre es importante agradecerlo, no solamente de manera personal, sino también plasmarlo en este mismo cuestionario. Ahora bien, el anterior cuestionario era para medir el clima organizacional de salud México y se le aplicaba a los trabajadores de dicha institución. Pero recuerden que otra de las variables que nosotros vamos a medir era el de calidad de servicio al cliente, por lo cual debemos aplicarle también un o así lo habíamos señalado, a los pacientes. Por supuesto, sería otro cuestionario con otras preguntas y otras dimensiones, pero utilizando el mismo formato para redactar o para elaborar este instrumento. Entonces tenemos aquí lo que sería los datos de identificación del encuestador nuevamente, la introducción ahora dirigido a los pacientes. Básicamente aplicamos lo mismo. El objetivo de la siguiente encuesta es conocer su opinión respecto al servicio recibido y al clima organizacional percibido en el Centro de Salud México. Nuevamente, la información se utilizará para fines meramente académicos y la encuesta será anónima. El tercer apartado, que serán las preguntas, empezamos nuevamente con los datos iniciales y después nos vamos nuevamente con lo que serían las preguntas referidas al tema y otra vez ponemos las instrucciones. Marque con una X la respuesta de su preferencia y le damos también la valoración. Que en el marco metodológico dijimos que se iba a aplicar un instrumento adaptado del modelo SERP-QUAL, escala Likert, y que iban a ser 38 ítems, que iban a medir 6 dimensiones. 1. Percepción física. 2. Prestación del servicio. 3. Velocidad de respuesta. 4. Seguridad. 5. Empatía. Y 6. Clima laboral percibido. Vamos viendo cada uno de los ejemplos de las preguntas que miden cada una de estas dimensiones. Por ejemplo, en la 1, ¿los equipos del centro de salud son suficientes, modernos y didácticos? Nos referimos, por supuesto, a 4 apartados. Datos de identificación del encuestador, introducción, donde señalamos los objetivos, las preguntas como tercer apartado y por último, lo que sería el agradecimiento. Y así es como nosotros podemos elaborar un cuestionario. Bien. Como ustedes ven, esto nos da unas buenas luces, ¿no? ¿Cómo que podríamos ir a buscar en un libro y nos va a decir lo mismo, ¿sí? Pero aquí ya nos está diciendo en forma simple, rápida, qué nomás lleva un cuestionario. No se olviden, si es que su variable no es simple y no solamente con un criterio se puede evaluar, ustedes tienen que establecer ciertas dimensiones. No se alarguen mucho, no lo hagan muy pesado, digan unas 2 o 3 si es que para que le dé la idea y tinta, pero cada una de estas dimensiones debe estar obligadamente representada en las preguntas. Para cada dimensión, 2 o 3 preguntas, hagan un cuestionario de 10 preguntas, basta, ¿no? O sea, ¿qué es lo importante? Que dependiendo de su muestra, de su población, la calidad de esa población, hagan las preguntas. Y segundo, comprueben de que esas preguntas sí responden y sí le van a permitir evaluar a usted las variables en base a las dimensiones que hayan establecido. A continuación, les voy a poner el video de los instrumentos de las encuestas, también como ejemplo, ¿no? No es obligatorio, es un ejemplo, nada más. Pero a mí me parece súper bueno utilizar la tecnología que tenemos en la actualidad. Alto otra voz. Primero le voy a colocar la que necesito. Mi coronel, solicito una Siga, duda. siga. Sigan Mi nomás, coronel, no se preocupe. la escala Dígame. de Likert solo podría ser analizada pregunta por pregunta. La escala de Likert es esto, ¿no? O sea, el tipo de respuesta que usted, cómo se constituyen las respuestas, ¿no? La escala de Likert es más nos da para
hacer un análisis de algo cualitativo. Entonces ahí se emplea más esto, porque cuando es cuantitativo, las escalas son más numéricas. Entonces ya no necesitamos que me digan muy bueno, bueno, regular, malo, ni muy de acuerdo, desacuerdo, etcétera. Entonces, es como usted desee hacer la pregunta. No sé si me expliqué. ¿Sí me Afirmativo. expliqué? Sí, Sí, afirmativo. si no Mi me problema. explico, no se preocupen, díganme, no le entendí muy bien, no hay problema, ¿no? Yo haré los esfuerzos por hacerme entender y ahorita vamos a poner la entrevista. Ok, un segundito. Yo no sé por qué le anclo el link directamente a la presentación, pero se demora y cosas de esas. ¿Sí estamos viendo, Milton Mejía? Sí, Hola, ¿cómo Milton, el están? solcito ahí se está visualizando. Bienvenidos a un nuevo video tutorial en el cual les voy a explicar qué es una entrevista, sus ventajas, sus desventajas y los tipos de entrevistas que existen. Así que comenzamos. Para iniciar hay que señalar que una entrevista es una conversación que se da entre dos o más personas con el objetivo de obtener información relevante para un tema o una investigación. Debemos subrayar que esta técnica de investigación pertenece al enfoque cualitativo. Cabe resaltar que una técnica de investigación, cualquiera que ustedes vayan a elegir, sea una encuesta, una entrevista o una guía de observación, dependerá de los objetivos de la investigación, de la hipótesis de trabajo y de la operacionalización de las variables. En cuanto a las ventajas, número 1, recabar información valiosa para nuestro trabajo de investigación. Sobre todo, información original de nuestros sujetos de estudio. Nadie más tiene esa información y eso va a hacer que nuestro trabajo precisamente tenga esa originalidad. Número 2, tiene mayor veracidad. ¿Por qué? Porque le frente a la persona. Permitirá que nosotros podamos observar si la persona puede estar diciendo una información real o podemos notar incluso cierto nerviosismo en ella y podemos hacer estas anotaciones en nuestra libreta o en donde nosotros vayamos a registrar esta información. Número 3, permite triangular la información, es decir, contrastar esta información obtenida a través de la entrevista con otro tipo de técnicas como la encuesta o incluso la revisión de la literatura. Número 4, permite formular el planteamiento del problema. Nosotros a veces no tenemos suficiente información documental. A través de los informantes podemos determinar los problemas que existen y que son susceptibles de investigarse. Número 5, permite, aparte de esta información, establecer hipótesis de estudio. Número 6, permite la retroalimentación. Puede ser que la persona, cuando nosotros estamos haciendo los cuestionamientos, no entienda cómo está planteada la pregunta y entonces podemos replantearla para que la persona pueda, en este caso, explicarlo de una mejor forma. Número 7, es más fácil en su elaboración que lo que sería una encuesta, ya que estas serían preguntas abiertas, que eso nos va a permitir que la persona se explaye, se extienda todo lo que desee y en muchas ocasiones cuando se extiende nos proporciona información muy valiosa para el estudio. En cuanto a las ventajas, número 1, no es rápida, no tanto en su elaboración. Personas que tienen el tiempo limitado o no tenemos fácil acceso a ellas. Además de que hacer una entrevista nos lleva un tiempo determinado. Si hemos decidido hacer varias entrevistas, seguramente nos llevará días, semanas o incluso meses. Por lo tal, debemos planearlo previamente todo lo que sería desde la cita con la persona, con el sujeto informante, hasta su aplicación. E incluso algunos de ellos a veces solicitan que se les envíe previamente el cuestionario para saber o prepararse en las respuestas. Número 2, el hecho de no ser tan rápida también puede generar que el costo aumente considerablemente. Número 3, la falta de tiempo en muchas ocasiones limita el número de entrevistas que podamos realizar y nos tenemos que a veces que quedar con las que hemos realizado, sobre todo considerando el tiempo que nos da la institución para elaborar nuestro marco metodológico o en general toda la investigación. Número 4, la falta de experiencia del entrevistador. Puede resultar que en muchas ocasiones los entrevistados no son tan fáciles de manejar, digamos, a la hora de hacer la entrevista, que no nos proporcionen tanta información, que a lo mejor divaguen en algunas de las respuestas. Y si el entrevistador no tiene la experiencia, no tiene la pericia necesaria, puede que no tengamos los resultados o la información que nosotros hayamos esperado. Por lo tanto, es muy importante esta experiencia. Número 5, es compleja en su codificación. A diferencia de la encuesta, que de alguna forma es mucho más sencilla, en el caso de las respuestas, como pueden ser variadas, debemos hacer un análisis mucho más complejo, particularmente del discurso de las personas.
En cuanto a los tipos de entrevistas que existen, está la estructurada, que es mucho más rígida y ya está preestablecida. Es decir, ya tenemos una cédula de entrevista, que es el instrumento que se utiliza, y nos ajustamos a él durante la entrevista. Es decir, no preguntamos más allá de lo que está en esta cédula de entrevista. El otro tipo es la no estructurada. Es libre. Eso ya requiere que la persona que está dando tenga la experiencia suficiente para adaptarse a la información que le está proporcionando el entrevistado. Y entonces, a partir de esta información, generar las preguntas. Y tenemos otro tipo que es la mixta, que es la combinación de la estructurada y la no estructurada. Como les mencioné, la codificación de las respuestas es mucho más complicada. Para el análisis e interpretación de los datos es necesario una técnica como el análisis crítico del discurso, para lo cual el entrevistador debe dominar este análisis y establecer las categorías adecuadas para obtener la información más relevante y, sobre todo, que permita comprobar nuestra hipótesis de estudio. Eso sería todo, mis queridos educandos. Espero que el video haya sido de mucha utilidad para ustedes. No olviden suscribirse. Ok. A continuación, vamos a ver otra vez si es que la tecnología no nos falla. Vamos a ver nosotros lo que es la... ¿Dónde está mi presentación? El marco metodológico, ¿sí? Ah, me salí. Me salí. Disculpas. En algunos videos, por si acaso, yo también preocupado de eso, les he puesto este link, pero no, ustedes no tienen esta presentación. Si algún momentito me dan, el comandante o el semanero me da su correo electrónico, le puedo enviar por WeTransfer y le mandamos todo para que ustedes tengan. Marco metodológico. Hola, ¿cómo están, mis queridos educandos? Les traigo un nuevo tutorial en donde les voy a explicar cómo redactar la metodología o marco metodológico en su proyecto de investigación. Un aspecto fundamental para su proyecto y para toda la elaboración de su trabajo de investigación, ya sea una tesis, tesina o monografía o cualquier estudio que estén realizando. Así que comenzamos. Previo a elaborar la metodología de la investigación, nosotros hemos establecido el planteamiento del problema, las preguntas de investigación, los objetivos, la justificación, la hipótesis, la definición y operacionalización de las variables. Es decir, hemos indicado qué es lo que vamos a hacer. En la metodología o marco metodológico establecemos cómo lo vamos a realizar. La metodología, entonces, es un aspecto, como ya señalamos, fundamental, que está compuesto por una serie de aspectos que, al redactar, debemos ser lo más claro y preciso posible. ¿Qué elementos componen este marco metodológico? Bueno, depende de la institución que establece puntualmente estos aspectos. Yo aquí les puse los que son como estándar, pero ustedes lo pueden adaptar a su trabajo, a lo que les soliciten en la institución. Tenemos el diseño de la investigación, enfoque de la investigación, población, muestra y muestreo, técnicas de recolección de datos, instrumentos de recolección de datos, técnicas de procesamiento de datos y herramientas para el procesamiento de datos. Todos estos puntos vamos a ver a continuación cómo lo vamos a redactar. Recuerden que en mi canal hemos hablado acerca de cómo elaborar un proyecto de investigación, cómo hacer la tesis, tesina y monografía, y he hecho videos ya sobre todos los puntos básicamente, incluyendo por separado cada uno de estos. Aquí en la descripción de este video les voy a dejar cada uno de estos links quienes quieran verlo de manera detallada. Pero aquí les voy a mostrar cómo redactarlo a partir de un tema que he estado utilizando como ejemplo. Así que vamos a verlo. Bueno, para iniciar, yo siempre les recomiendo en la sección de metodología o marco metodológico empezar con generalidades. Eso es opcional. Por ejemplo, puedo borrarle este tema que puso de generalidades y entrar como una especie de introducción. Ya decidirán ustedes. Vamos a dejarle aquí generalidades. ¿Y qué vamos a poner en generalidades? Bueno, definir lo que es el marco metodológico o lo que es la metodología a partir de un autor, para introducirle en este caso a los lectores lo que van a encontrar en este apartado.
Dice, Balestrini 2000 señala que el marco metodológico es el conjunto, y bueno, aquí está la cita. Importante siempre citar a los autores para evitar todo lo que se conoce como plagio en un trabajo de investigación. Será muy importante citar a los autores. Aquí está bajo las normas APA, que también hemos hecho una buena cantidad de videos en mi canal, ahí también lo pueden ver y lo voy a dejar en la descripción también de este video. Y ponemos, bueno, la página donde lo hemos encontrado porque es una cita textual. Pero siempre es importante señalar nosotros qué entendemos por marco metodológico. Siempre hay que poner con nuestras propias palabras. Entonces es una especie de introducción a este apartado. Ese sería el primer punto. El siguiente apartado es el diseño de la investigación. Lo que tenemos que poner en este punto es cuál es el diseño que nosotros utilizamos. Por ejemplo, si es un diseño experimental o si es un diseño no experimental. Entonces podemos redactarlo así. Dado que el objetivo del estudio será, recuerden que en el proyecto de investigación siempre se debe redactar en futuro, porque es lo que apenas vamos a realizar. Ya cuando esta sección la pasen a la tesis, cuando ya hayan hecho todo el estudio, lo pueden hacer en pasado, pues es algo que ya habrán realizado. Entonces decimos que dado que el objetivo será analizar el clima organizacional de la empresa México y su incidencia en la calidad de servicio al cliente, se va a recurrir a un diseño no experimental. También ya he hecho videos respecto a lo que es el diseño experimental y no experimental. Aquí decimos que vamos a utilizar un diseño no experimental que se aplicará de manera transversal. También hemos hecho los diferentes tipos de estudio que existen, descriptivo, transversal, longitudinal, etc. Y entonces decimos que el tema tiene sustento teórico suficiente y por eso lo hacemos de esa manera. Entonces también consideramos que va a ser de tipo descriptivo. Y lo que vamos a remarcar es que vamos a conocer a detalle la forma en que el clima organizacional afecta la calidad de servicio que expresan los clientes que asistieron a la empresa México, o en este caso que asistieran a la empresa México. Y vamos otra vez, importante, a definir lo que entendemos por el diseño no experimental y el tipo de estudio transversal, para que quede claro cómo lo vamos a realizar. Y entonces ponemos que de acuerdo a Hernández, Fernández y Batista, que este libro es más conocido como el libro de Sampieri de metodología de la investigación, nos dice que la investigación no experimental, y aquí ponemos la definición, y nuevamente acuérdense, autores, ponemos el año y la página donde lo estamos tomando. Y marcamos que estos mismos autores señalan que los diseños de investigaciones transversales, pues ya ponemos la definición, ¿no? Recolectan datos en un solo momento, en un tiempo único, etc. Es decir, esto es lo que nosotros vamos a hacer, el diseño y el tipo de investigación que nosotros vamos a efectuar. Entonces, eso se va a poner en lo que sería el diseño de la investigación. El siguiente apartado es el enfoque de la investigación. Que hay tres tipos de enfoques: el enfoque cuantitativo, el enfoque cualitativo y el enfoque mixto, del cual ya hemos hablado. Nosotros hemos planteado en esta sección de metodología que vamos a utilizar el enfoque cuantitativo. Deben señalarlo al principio de esta sección. Y entonces vamos a decir que el presente trabajo será diseñado bajo el planteamiento metodológico del enfoque cuantitativo, pues este es el que mejor se adapta a las características y necesidades de la investigación. Recuerden que los enfoques se deciden nuevamente en función de los objetivos, de la hipótesis planteada y de la definición conceptual y operacional de las variables. Entonces hemos decidido que sea un enfoque totalmente cuantitativo. Entonces lo ponemos al principio de este apartado. Después, nuevamente, tenemos nosotros que poner la definición de lo que es el enfoque cuantitativo. Y volvemos a hacer exactamente el mismo procedimiento que hemos hecho anteriormente. Lo ponemos con base en autores. Podemos iniciar brevemente señalando con nuestras propias palabras y cerrar con una cita de una... No. ¿Cómo están mis queridos Sin educandos? sin El querer enfoque desactivar de la la cámara. investigación. El siguiente punto es la población. Nuestra población de estudio, nuestros sujetos informantes. Aquí lo que tenemos que hacer es previamente saber quiénes son nuestros sujetos informantes y cuántos serían para establecerlo en este apartado. Aquí decimos que la población se define como, y bueno, hacemos una pequeña definición de lo que es la población,
Posteriormente, si se percatan, es muy breve este apartado, vamos a señalar que la población de estudio estará conformada por, y establecemos un número, dependiendo si son personas, objetos, etc. Entonces, ponemos aquí que son 60 empleados que laboran en la empresa México. Ojo, no todos, a lo mejor al final se les va a aplicar el instrumento, pero estamos diciendo que esa es la población total. Y a los clientes que asistirán a la empresa del 2 al 9 de mayo del año en curso. Como no tenemos el dato, porque es un número que va a variar dependiendo de cuántos asistan en estas fechas, pues la muestra ya estará establecida más adelante, cuando nosotros hayamos ya elaborado nuestro trabajo. Entonces estamos diciendo que son los clientes que van a asistir en esta fecha. Esa sería nuestra población de estudio y así la tenemos que redactar. En cuanto a la muestra y el muestreo, del cual ya hemos hecho videos recientemente en nuestro canal, tenemos que definirlo, lo que es la muestra y lo que es el muestreo, y establecer qué tipo de muestreo vamos a utilizar y entonces la muestra cómo estará conformada en nuestro trabajo. Tenemos lo que es muestra a partir de un autor. Podemos utilizar 2 autores si queremos para que como la introducción inmediatamente señalamos en el párrafo siguiente qué tipo de muestreo vamos a utilizar en este trabajo, en su trabajo. Yo aquí le puse que utilizamos el muestreo no probabilístico. Ya he señalado, les digo, videos donde defino qué es el muestreo no probabilístico y los tipos que existen. Y nuevamente definimos, pero le agregamos además por qué será un muestreo no probabilístico en el caso de nuestro trabajo. Y aquí digo que puesto que se solicitará a los empleados que laboran en la empresa en México forman parte del estudio. En el caso del muestreo no probabilístico, las personas pueden decidir si participan o no. Uno no los puede seleccionar previamente ni establecerlo. Será quienes decidan participar en el caso del estudio. De las 60 personas que laboran en la empresa, pues los que decidan colaborar van a ser nuestra muestra. Esto de acuerdo al muestreo no probabilístico. Y decimos abajo, de la misma forma se solicitará atentamente a los clientes que asistan a la empresa en las fechas establecidas, pues su participación, y entonces la muestra nuevamente que se conformará por aquellos que decidan participar. Cuando ustedes ya trasladen esta metodología a su tesis ya concluida, como lo vamos a hacer en pasado, es algo que ya lo establecimos, mencionamos cuántos colaboraron en este trabajo. Cuántos decidieron colaborar, tanto trabajadores como la gente que asistió como cliente. Si tú utilizas un muestreo probabilístico, entonces ya previamente tú vas a establecer cuántas personas van a ser en función de una población totalmente definida. Pero ese ya es otro tipo de muestreo. El siguiente apartado son las técnicas de recolección de datos. ¿Cuántas técnicas vas a utilizar? También depende del enfoque que hayas decidido tú aplicar. Recuerden que ya en la sección del enfoque hemos decidido que es un enfoque cuantitativo. Remarcamos que vamos a usar una encuesta como una técnica de recolección de datos. Entonces aquí lo vamos a señalar que la técnica que vamos a utilizar es la encuesta. Previamente, como hemos hecho en los otros puntos, vamos a definir qué es una técnica de recolección de datos y después definimos lo que es la encuesta, precisamente a partir de un autor. Si tú utilizas 2 técnicas, aunque sea del mismo enfoque, o de un enfoque si utilizaras entrevista, encuesta, todas hay que definirlas aquí y hay que señalarlas que las va a utilizar. El siguiente apartado es sumamente importante dentro de la metodología de la investigación, ya que en este punto sí tenemos que describir qué tipo de instrumentos vamos a utilizar, qué tipo de categorías vamos a utilizar también en este instrumento y dónde está basado. Recientemente he hecho videos, he subido videos donde hablo acerca de la confiabilidad y de la validez del instrumento y bueno, pues aquí de alguna manera es importante remarcar. En cuanto a los instrumentos, nuevamente definimos lo que es un instrumento de recolección de datos, en qué consiste este instrumento, definimos con un autor y como lo hemos hecho, señalamos qué tipo de instrumento vamos a utilizar nosotros. Hablando de encuesta como técnica, aquí decimos que el instrumento será un cuestionario diseñado con preguntas cerradas bajo escala de Likert. Aquí ya estamos estableciendo la escala de medición que vamos a utilizar, que es la de Likert. Ustedes también deben señalar cuál es la escala de medición que van a utilizar. Después, entonces, si estamos hablando de la categorización bajo esta cuestión de Likert, tenemos que decir lo que es la escala de tipo de Likert.
tenemos que mencionarla, entonces podemos definirla aquí con un autor. Después tenemos que diferenciar. Recuerden que tenemos dos poblaciones. Unos son los trabajadores y los otros son los clientes. Aunque los dos señalamos que vamos a aplicarle encuesta, y en este caso bajo la escala de Likert, pues sí tenemos que diferenciar cuántos ítems van a contener cada una de estas encuestas, de sus cuestionarios. Entonces aquí decimos que para evaluar el clima organizacional de la empresa México se aplicará un cuestionario adaptado del modelo o dimensiones Likert. ¿Se acuerdan que hablamos que para darle validez a nuestro trabajo debemos basarnos en una teoría establecida o en un instrumento que ya se haya aplicado? Entonces aquí decimos que lo utilizamos de las dimensiones de Likert, modelo que nosotros debemos desarrollar en el marco teórico, que también es importante señalar las dimensiones de Likert. El cuestionario contiene 50 ítems, responden a 8 dimensiones y señalamos las 8 dimensiones. El ambiente físico, estructuras y normas organizacionales, comunicación, métodos, mando. Esto los establece precisamente el Likert, la teoría de Likert. Entonces, vemos que aquí son las 8 dimensiones. Así se aplicará un cuestionario adaptado del modelo CERQUAL, escala de Likert. Este modelo también lo pueden ustedes encontrar en internet seguramente y lo pueden utilizar para su trabajo. Entonces, no tienen que hacerlo totalmente de cero. Pueden tomar como base ya un modelo preestablecido, ya nada más lo pueden ir adaptando de acuerdo a sus necesidades. A clientes que asistan a la empresa México del 2 al 9 de mayo, que ya habíamos hablado, para conocer su opinión respecto a la calidad del servicio recibido en dicha empresa. Este modelo se utiliza para eso, para medir la calidad. El cuestionario contiene 38 ítems que corresponden a 6 dimensiones: percepción física, prestación del servicio, velocidad de respuesta, seguridad, empatía, clima laboral percibido. La alternativa, aquí cómo lo vamos a darle valor a cada uno de las respuestas en la escala de Likert. ¿Se acuerdan que en el caso de la escala de Likert, para los que lo conozcan, son 5, alternativas y cada uno de ellos tiene una puntuación? Es decir, aquí lo que vamos a hacer es el tabulador, que corresponden a las opciones de respuesta de ambos cuestionarios. Quienes contesten muy de acuerdo, será 5 puntos. Ese será el valor. De acuerdo serán 4, indiferentes serán 3, desacuerdo 2 y muy de acuerdo 1. Esa es la valoración que después nosotros ya la vamos a, después de tabular, pues mostrarlos en datos estadísticos, ¿no? En gráficas. Y rematamos en que los puntajes, que son los valores que se les asignarán a los indicadores constituidos, lo que estamos mencionando, como opciones de respuesta, se obtendrán al sumar los valores obtenidos respecto a cada dimensión. El puntaje mínimo resultará de la multiplicación del número de ítems por 1. La puntuación se considerará alta o baja respecto al puntaje total, este último dado por el número de ítems o afirmaciones multiplicado por 5. De hecho, cuando ustedes elijan alguna de los cuestionarios, si ya son modelos preestablecidos, estudios empíricos, seguramente ahí también les indicarán cómo se va a asignar estos valores. Entonces, a veces ustedes no tienen que inventar esos valores, ya están a veces establecidos y los pueden simplemente entender, aprender y utilizar en su trabajo. El penúltimo punto son las técnicas de procesamiento de datos. Es decir, una vez que hemos recolectado la información, ¿qué tipo de técnicas vamos a utilizar para procesar, para mostrar la información de manera estadística? Porque hablamos de estudios de carácter cuantitativo en el caso de ejemplo que les estoy poniendo. Entonces, aquí señalamos qué tipo de técnica vamos a nosotros a utilizar en el trabajo. Y puse, la técnica que se utilizará en el procesamiento de los datos será la estadística descriptiva. Ya dependerá de ustedes, aunque la estadística descriptiva es la más utilizada, que consiste en un conjunto de procedimientos que tienen por objeto presentar masas de datos por medio de tablas, gráficos o medidas de resumen. Y aquí, bueno, obviamente donde tomamos la información. Esta sería brevemente lo que es la técnica de procesamiento de datos. Finalmente llegamos a sería la herramienta para el procesamiento de estos datos. Ya dijimos cuáles son las técnicas, ahora cuál es la herramienta para el procesamiento de datos y definimos qué es una herramienta. Si ustedes no encuentran definición de lo que es tanto la técnica para el procesamiento de datos como la herramienta, no encuentran definiciones de autores, no hay problema. En estos casos solamente cuál vamos a utilizar nosotros. Entonces aquí les puse una definición. Lo que es una herramienta es un medio físico que nos permite registrar o medir la información a partir de un autor. Y decimos qué tipo de herramienta vamos a utilizar nosotros. Dice, para llevar a cabo la tabulación de los datos que se obtendrán por el cuestionario que se aplicará a los empleados de la empresa y a los clientes de dicha empresa. Recuerden que son dos.
se utilizará el programa y aquí ponemos Microsoft Office Excel y el software estadístico y ponemos que es el famoso SPSS 10 para Windows o 10.0 para Windows. Entonces aquí lo señalamos cuál le vamos a utilizar. Es importante para que nosotros o los que lean el trabajo sepan cómo procesaron toda la información. Eso sería todo, mis queridos educandos. No olviden de suscribirse, darle like, compartir. Ok. Miren, entonces, haciendo lo que ayer nos faltó. Entonces vimos cómo se desarrolla lo principal, ¿no? Lo más usado a través de la técnica de la encuesta, el instrumento cuestionario, cómo se emplea, qué tipos hay. Hay, inclusive ya están preestablecidos, hay algunos que ya están en el Internet. Así como, perdón, así como hay una página que le da a usted para hacer rúbricas para evaluaciones que ya están preestablecidas. Uno lo que coge es, les va acomodando de acuerdo a su necesidad. También ustedes pueden servirse de eso. No hay ningún problema. Para que no partan de cero en estar estructurando un cuestionario. Ya están hechos, solamente uno les adapta a su necesidad. Lo mismo vimos como otra técnica, la entrevista, que se puede utilizar las dos al mismo tiempo, de acuerdo a la necesidad. Y vimos los pros y los contras de usar la una y la otra técnica. Finalmente vimos un resumen de todo lo que va en el marco metodológico. Como le escucharon también al conferencista que nos está ayudando vía en línea, no todo necesitan ustedes utilizar. Depende de lo que le pide la institución, la universidad, exigencias de cada instituto. En este caso ya tenemos una especie de, yo digo, estilo de la Academia de Guerra, y ahí tenemos que encuadrarnos, pero habrá cosas que sí vale incrementar, habrá cosas que no vale colocar, pero es importante que en algún momento, si ustedes no colocan algo, por ejemplo, que diga referencia histórica, bueno, si le hacen la pregunta, usted puede estar en condiciones de justificar por qué no, porque su estudio, su investigación no amerita hacer eso. Finalmente, bueno, y finalmente, digamos, les he tratado de hacer un resumen de cómo se redacta, ¿no? Cómo la mejor forma de redactar. Depende mucho de la habilidad del investigador. Claro, hay unos que somos más hábiles para redactar que otros, pero mucho depende del conocimiento. Lo que siempre les recomiendo es que tengan una buena hilaridad de ideas y dentro de la redacción un ordenamiento de las ideas para que se comprenda, ¿no? Inclusive también el conferencista que nos da ayuda con los videos, también se equivoca. No crean que todo lo que dice es perfecto, porque somos humanos, ¿no? Por ejemplo, en los parámetros de Likert, que dice, va de 5, muy de acuerdo, y el último, 1, es muy en desacuerdo. Ahí se repite, por ejemplo. Ok. Teniente Daniel Arboleda quiere preguntar algo. Mi coronel, solicito, en el último video hay una parte en la que el autor habla sobre el diseño transversal. No sé si nos puede explicar más sobre esto. Bueno, miren. Yo a ustedes les doy lo que verdaderamente van a necesitar en su presentación. Dame un segundito. Clase 4. Okay. En sus trabajos. Y como yo les había dicho, así como hay más tipos de investigaciones, en el diseño yo les di 3, que son las más importantes y las que más se utilizan y las que yo les recomiendo que ustedes la utilicen, porque se le va a hacer a usted mucho más fácil, ¿no? Entonces, él parte del diseño descriptivo y del diseño descriptivo hay otro tipo, subdivisiones, la transversal, la longitudinal. Por ejemplo, si es que usted va a hacer un análisis vertical, ¿no? Porque, por decir algo, las órdenes, el planeamiento, por ejemplo, viene desde arriba hacia abajo, no es horizontal, es
vertical. Entonces hay otros tipos de análisis que se hacen en forma horizontal porque todos estamos en el mismo nivel. Sí, usted puede comparar lo que hace otra empresa, porque esto no es hecho solamente para militares, ustedes saben, esto es mundial. Entonces, está hecho para los empresarios, esto está hecho para los científicos de diferentes tipos de ciencias. Entonces, ellos pueden aplicar eso. Yo particularmente creo que con el que lleguemos, con que ustedes lleguen a determinar qué es si es que ustedes escogen y si es que ustedes se adaptan a un diseño, a un nivel de investigación descriptiva y dentro de eso dicen yo voy a hacer la parte de una investigación documental y de campo por esto y por esto, creo que es suficiente. Creo que no es necesario empiojarle más. Él hace referencia a eso porque su ejemplo es de una investigación cuantitativa en el cual él está escogiendo de acuerdo a lo que él cree, ¿no? Y es hecha, no se olviden, hay que conocer bastante de estadística para hacer una buena investigación cuantitativa. Pero no, eso no opta de que nosotros no la podemos hacer, porque podemos hacer lo básico, pero toda la información que ustedes van a recopilar es la que van a meter, es la que van a alimentar, sea en el Excel, sea en el SPSS, que es ya un programa para Microsoft, pero tiene que ser alimentado por la información. Entonces, de las encuestas, de los cuestionarios, de la información que usted tiene es donde va a alimentar eso, y luego los análisis son los que se sujetan a eso, la parte transversal, vertical y todo eso. Entonces, es más estadístico, más específico lo que quiere decir eso, mi estimado Daniel. Pero yo no les quiero empiojar mal el asunto para que ustedes tengan tres enfoques, 3 niveles, 3 diseños y se acabó. ¿Sí me comprenden? Sí, mi coronel Sosito, adicional, tengo una inquietud, bueno, respecto a, entiendo que muchas de las investigaciones que podemos realizar aquí en el curso pueden ser de carácter cuantitativo, y para eso, en lo que es la parte de la población y la muestra, necesitaríamos necesariamente estar orientados a lo que vamos a ver en estadística el día lunes y martes, pero Sí. entiendo que la tarea tenemos que entregarla hasta el día lunes. Hasta Ya. el día lunes a las 23:59. No sé si habría la posibilidad tal vez de hablar con los Verán, coordinadores les y voy a pedir que se leer. termine la parte estadística antes de entregar esto. Ya, esperen. Ya, muy buena su inquietud. Muy buena su inquietud, porque ha de ser la inquietud de todos. Les voy a leer un correo que envió el señor capitán Santiago Merizalde hoy a las 12 del día, ¿no? Estimados docentes, buenos días. Solo una coordinación simple. La tarea para el día lunes será en grupos y hasta el estado del arte. Así dice aquí, a fin de que para la actividad integradora, o sea, para el trabajo grupal de fin del módulo, esa es la actividad integradora, a fin de que para la actividad integradora ya desarrollen el marco metodológico y le pongan todo el formato. En este momento estoy haciendo legalizar el instructivo. Una vez que esté aprobado, ya les compartiré lo dicho del coordinador a los profesores. Por supuesto, yo no tenía que leerles esto, pero para eso contesta a su pregunta. Sí, Daniel. Sí, mi coronel, muchas gracias. Entonces, ¿hasta dónde va a ser usted con su grupo? El trabajo del día lunes, la tarea integradora. Hasta el estado del arte únicamente, el capítulo 2, mi coronel. Correcto, muy bien. Entonces, le contestó la pregunta, el coordinador ya ha estado pilas en eso, entonces dice, no, pues nos falta todavía la parte estadística, entonces ya, él nos está dando esa disposición, por lo tanto, en el instructivo, como ustedes escucharon, está para afirmarse de la actividad integradora. Entonces ahí va a ir todo, pero hasta el trabajo de lunes hasta el marco teórico o el estado del arte. Bueno, entonces, miren,
A pesar de que les pongan el estado del arte, claro, ustedes ahorita pueden estar saltando en, como decía mi abuelita, ¿no? En chulla pata, dice, ay, me salvé, ese montón que tenía, se me recortó, chévere. Pero no se olviden que todo eso tienen que hacer para su proyecto de investigación, ya para, con todo, entonces mejor si ya lo van estructurando. Las preguntas ahora, porque después ya no ha de haber cómo. Dicho eso, entonces vamos nosotros estos minutos a ya iniciar lo que, miren, nuestra última sesión, yo le puse conclusiones y recomendaciones, pero le aumenté lo que nos faltaba. Luego del marco metodológico, no se olviden, en su trabajo de investigación, ya en su trabajo, porque ya no van a hacer esta parte en el trabajo del día lunes, pero en el perfil del proyecto sí se coloca oficiales, se coloca el problema, se coloca el marco teórico o estado del arte, se coloca el marco metodológico, que ustedes no lo van a hacer, pero para el perfil se coloca, y finalmente se coloca el marco administrativo, o si ustedes quieren ponerle aspectos administrativos, como sea, no importa. Pero es la parte administrativa, entonces yo hago hincapié en que no estaba en la presentación, sí, pero yo creo que es importante que ustedes conozcan, sepan que esto va. Daniel, bórrele la manito, por favor. Los aspectos administrativos, entonces, comprenden un breve, no es grande, un breve capítulo en el cual se expresan, se explican los recursos y tiempo necesarios que se necesitan para el desarrollo y ejecución de la investigación. Y ustedes podrían, ¿no? Yo les podrían, continuando con la numeración, por ejemplo, 4.1, recursos necesarios. Y ustedes explican recursos materiales, cuáles son los equipos de computación, accesorios, materiales. Es muy sencillo esto, o sea, esto es hasta un poco, ¿cómo diríamos? Un poco hasta de más, ¿no? Por eso a lo mejor no estuvo en las otras presentaciones, se nos pasó, porque yo esto ni siquiera les voy a evaluar, porque es hasta insultar la inteligencia que me digan, bueno, explíqueme qué recursos va a usar, sin necesidad de nada, yo ya tengo. Pero sí es importante, porque en un trabajo de investigación, no las condiciones a veces son difíciles y no se tiene todo. Se coloca también los recursos humanos, déjenme coger el punterito, los recursos humanos, ¿no? Si es que usted necesita asistentes de investigación, encuestadores o cualquier otro personal de apoyo, a veces no lo va a hacer usted solo. Y los recursos financieros, ¿no? Se indican a través de un presupuesto que usted se establezca, lo que necesita, lo que requiere. Como el punto 4.2, dentro del marco administrativo, ahí viene lo que yo les había dicho, el cronograma de actividades. ¿Sí? Luego en la parte administrativa. Entonces se expresa mediante un gráfico en el cual se especifican las actividades en función del tiempo de ejecución. Puede representarse mediante un diagrama de Gantt, como es el que ven ustedes aquí. Y aquí en las actividades ponen las principales actividades y las fechas de entrega. Muchas veces esto ustedes van a tener posiblemente que realizarlo en base al instructivo, en el caso de la academia, en base al instructivo, la directiva que les den para ejecutar el trabajo, porque ahí van a estar fechas de entrega. Ahí tienen que decirle, primera entrega tal fecha, segunda entrega tal fecha y qué es lo que va a contener. Pero ustedes ya saben que pueden y deberían hacer esto. Luego de eso, miren, luego de la parte administrativa en el perfil del proyecto, asimismo, se coloca referencias. Las referencias son un listado con la información completa de las fuentes citadas en el texto, ¿sí? No son de cualquier cosa, no son de las que a mí se me ocurra y llenar ahí por llenar, no, son, si usted citó en el texto, en el documento, entonces tiene que estar esto reflejado en las referencias que permite identificarlas y localizarlas para cerciorarse de la información contenida allí, en el documento, o complementarla en caso de ser necesario. ¿Cuál es la diferencia entre lista de referencias, que es lo que se utiliza normalmente, y la bibliografía? A veces colocamos en cualquier documento bibliografía y le ponemos ahí, y no es eso. Las normas APA nos indica que lo que tenemos es que colocar en referencias. La lista de referencias cita trabajos que apoyan específicamente a un artículo en particular. Entonces, e inclusive, si a usted le dicen coloque bibliografía, usted hágales la corrección. Y dígale, mi coronel, mi mayor, sabe que las normas APA indican que no se debe especificar bibliografía, sino referencias. ¿Por qué?
porque la bibliografía es de todos los documentos, no solamente de aquellos que están citados o están citados en alguna parte del texto, sino de todos los que usted ha leído y ha encontrado sobre el tema. Entonces, la bibliografía es extensa. En cambio, las referencias son exclusivamente de lo que usted está citando en el texto. La bibliografía cita trabajos que sirvieron de fundamento o son útiles para la lectura, para una lectura posterior. Usted a lo mejor ni lo citó, pero a usted le sirvió, por supuesto, para inteligenciarse del tema, pero nunca le citó en el documento. Entonces, eso es parte de una bibliografía, ¿no? Importante, oficiales, importante. Todos los autores citados en el cuerpo del texto o trabajo deben coincidir con la lista de referencias del final. Nunca debe referenciarse un autor que no haya sido citado en el texto y viceversa. O sea, si es que fue citado en el texto, debe constar en las referencias, obligadamente. Yo aquí les voy a dar, ¿qué hora tenemos? Miren, aquí yo creo que es importante a ustedes indicarles cómo se debe citar. Yo sé que muchos saben, yo sé que algunos no saben, y bueno, creo importante esa parte. Entonces, les voy a compartir el documento para cómo se debe citar. Déjenme ver nomás dónde le tengo. Ok. ¿Ya? Me parece que le envié al señor Teniente Alfaro, le envié este documento para que les comparta a todos ustedes. Sí les compartió, Daniel. Wilson, perdón. Sí, mi coronel, sí se les compartió en la mañana. Ya, muy bien. Entonces, estaba haciéndole presentación, inclusive dije, ay, pero voy a perder todo el tiempo por hacer una presentación, entonces yo prefiero este momento irles explicando rápidamente, ¿no? Mire, sí están viendo el documento, ¿no? Wilson Alfaro. Sí, mi coronel. Ya. Entonces, yo creo que deben tener este documento ustedes. Es del Centro de Escritura Javeriano, la norma ZAPA de la 6ª edición, o sea, la que exige actualmente cualquier institución, cualquier instituto que se siga para desarrollar cualquier tipo de documento de investigación, sea este trabajo de investigación, artículo de investigación, artículos de revista, monografías, tesis, tesinas, lo que sea que ustedes hagan, debe estar encuadrado en esto. Y esto seguro va a estar en el instructivo que les va a dar el capitán Merizalde. El tipo de papel, el espacio, mire, el interlineado 2. Aquí dice 2, texto alineado a la izquierda, etcétera. Esto es las normas ZAPA. Si es que en el instructivo a usted le dicen, no, este es el estilo de la academia, bueno, pues entonces eso hay que cumplir. Pero esto es las normas ZAPA, ¿no? Los márgenes, le indica aquí cómo va, ¿sí? El título, la numeración, ¿sí? La jerarquía de los títulos. Miren las tablas. Yo voy a ir rapidito en las partes más importantes, porque a veces hacemos como quiera. Cuando nosotros hacemos el índice, las tablas deben ser así, miren, el número de la tabla, ¿sí? El título de la tabla en cursiva. No es como quiera, es solamente se ubican estas líneas horizontales. A pesar de que el Word, etcétera, nos da diferentes estilos, pero para un trabajo es solamente así. Abajo se colocan las notas de la tabla, si es que una explicación breve sobre el tipo de tabla. Esto dice las normas APA. Cuando hay figuras, se coloca la figura, la que sea. Voy a coger el puntero, si me va, no sé si me permite esto. No me permite. Entonces, tenemos la figura, ¿no? Aquí abajo se coloca la figura que es en cursiva y el resto en tal como veníamos haciendo, y la nota de la figura explicando brevemente de qué se trata esta figura. ¿Sí ven? Y aquí debe ser el número de la figura, ¿no? Las citas, esto es importante. Citas textuales. Miren.
Cuando la cita es de menos, hay citas de menos de 40 palabras y hay citas de más de 40 palabras, ¿no? Y cuando la cita está basada en lo que dice el autor. Hay citas que se basan en lo que dice el autor y otras que se basan en lo que dice el texto. O sea, yo, como investigador, puedo referirme a cualquiera de estas dos cosas. Pero en definitiva debe cumplir esto, ¿no? Cuando hay una cita, entonces lo que tiene que tener es, viene usted escribiendo el texto, y aquí dice, por ejemplo, Cabú 2009, entonces tiene que colocar el apellido y el año del autor. Aquí no va página, ¿no? Dice, afirma, y lo que él diga textualmente está entre comillas, ¿sí? Y al final coloca la página, si es que es necesario. La página está entre paréntesis, sino que aquí el circulito le quita, pero está entre paréntesis y de ahí viene el punto seguido, y luego sigue el texto. ¿Sí ven? También tenemos el ejemplo cuando la cita está basada en un texto de... este está cuando se basa en lo que dice el autor. En cambio, aquí usted, cuando está parafraseando o está analizando, usted se basa en lo que dice el texto, no el autor. Entonces, igual viene el texto, coloca entre comillas, exactamente textualmente como dice el autor, y luego coloca al autor, ¿no es cierto?, de ese texto. Cabú, guión, el año, la página, punto. Esto es muy importante, por eso le colocan. Y luego sigue el texto, lo que usted quiera decir. Siempre aquí en la referencia, como ven, está el apellido, el año y la página, ¿no? Siempre y cuando usted esté citando citas de menos de 40 palabras y citando textualmente, por eso está entre comillas. Y sigue el texto, o sea, no, usted no hace ninguna diferencia. En cambio, cuando las citas son de más de 40 palabras, miren, primero, que la cita va un poco más a la derecha. Si le ven aquí, o sea, ¿cómo se llama esto? Una sangría, creo que le llaman, tac, a la derecha, ¿no? Y usted coloca, luego que ha terminado la cita, y cuando es de más de 40 palabras, como ustedes ven, no tiene entre comillas, porque se entiende que es parte del texto, o es un parafraseo, un análisis que usted ha hecho, y coloca punto, y luego el autor, el año y la página. Pero la característica es que el texto está aquí, y si es de más de 40 palabras, entonces tiene que ir un poco más a la derecha en base a las sangrías. Citas basadas en el autor, tienen ahí. Citas de parafraseo, mire, que comúnmente nos ocurre, ¿no? Entonces viene el texto. Sí, viene la cita así. Las cosas que nos pasan. Parafraseo no necesita colocar entre comillas porque es lo que usted está diciendo, pero es la idea del autor. Al final, autor y año y punto. No va a la página, ¿sí? Y luego sigue el texto, porque es un parafraseo. Entonces, esto es lo que dice, ¿no? Datos final de la frase parafraseada. Cita basada en el autor. Referencia del autor al inicio de la cita. Cuando es lo mismo, pero en vez de poner al autor al final de la cita, como está acá, usted puede colocarle al inicio. Entonces ahí coloca, cuando está usted parafraseando, coloca solamente el autor y el año, ¿no? Reglas según los números de autores. Cuando hay dos autores, miren, cuando hay un autor no hay problema, ¿no es cierto? Pero cuando hay dos autores, usted tiene que poner el apellido del uno y el apellido del otro. ¿Sí? Y luego el año. Si son más de 3 a 5 autores, entonces usted tiene que colocar el apellido del uno, coma, el apellido del segundo, el apellido del tercero y el apellido del cuarto. La letra Y. Los americanos utilizan el símbolo ese símbolo que significa end y el año, ¿no? Cuando son de 6 o más, mire, cuando son 6 o más, la cita el apellido del primero, seguido de et al, ¿no? A veces vemos eso y no sabemos qué significa. Significa que está el apellido del primero, pero que son más de 6 autores. Por eso usted ya no les nombra.
así como está en este ejemplo, mire. Hammerhoff, Hammerhoff, coma, et al. Significa que son 6 autores, coma, el año de publicación. Cuando hay autores corporativos, como por ejemplo Fuerzas Armadas o Policía Nacional, entonces usted de la primera vez le nombra completito, entre paréntesis, Fuerzas Armadas, FFA, coma, el año, ¿no? Ya después, ya no necesita poner todo esto, solamente la abreviación, la abreviatura. Cuando es anónimo, ¿sí? Cuando el autor es anónimo, en vez del apellido se coloca la palabra anónimo. Ejemplo. No está el ejemplo aquí. Cita de una cita, cuando uno cita algo de otra cita, ¿no? Penrose, como se citó en Hawking-2010, etcétera. Bueno, las notas al pie de página, ustedes saben que una nota es para aclarar algo que a lo mejor en su narrativa no es conveniente colocar, pero sí que el lector sepa, ¿no? Cuando se realizan párrafos que amplían o explican lo desarrollado en el texto, estos se deben marcar en un subíndice, desde el 1 hasta el que sea, y ubicar al final de la página, o después de las referencias bibliográficas con el título nota. Entonces, estas no son notas al pie de página, no son referencias, son ampliaciones. Las referencias, ¿cuál es la diferencia? Las referencias es lo que mal conocido como bibliografía, ¿no? Entonces, cuando yo he citado a algún autor en el documento, en el texto, entonces tengo que al final colocar las referencias. ¿Cuál es la diferencia entre la lista de referencias y bibliografía? Ya les indiqué, ¿sí? Normalmente en las referencias, o sea, la descripción, el detalle, es igual que lo que poníamos en la bibliografía. Entonces se coloca siempre con una sangría francesa, ¿no? El autor, el año, y ya vamos a ver los ejemplos. Cuando se utilizan números de volumen, esto es con números arábigos, no con números romanos, por si acaso. Cuando vamos a referenciar algo de un libro, entonces miren, aquí ya tenemos en un libro, si cumple todas las normas legales y de edición, el libro tiene toda esta información, ¿no? La presente edición, el editorial, el autor, la ciudad, la ciudad en la que fue impreso, etcétera. Entonces, la forma básica de referenciar oficiales es así. El apellido, el primer nombre y el segundo nombre. A.A es el primer nombre, la inicial del primer nombre y la inicial del segundo nombre. Y el año, punto. El título en cursiva y el lugar de la publicación, 2 puntos, y el editorial, como está aquí en el ejemplo. Esa es la forma básica, o sea, esto sí tenemos que saber, porque es lo básico. Apellidos, apellido, iniciales, año, punto. El título en cursiva es el título del libro, ¿sí? La ciudad en que fue escrito y el país, y 2 puntos, la editorial crítica es en este caso. Libro con autor, libro con editor, libro en versión electrónica, miren acá ya se incluye la parte electrónica. Hay el DOI, ¿no? El Digital Object Identifier. Se utiliza también en los libros, ya vamos a ver luego. Entonces también se coloca cuando está en una página digital. Cuando nosotros vamos solamente, a veces hay libros que tienen varios capítulos, por supuesto, varios capítulos, y solamente tenemos la información de un solo capítulo del libro, entonces también tiene su forma de referenciar. Publicaciones periódicas, esas son las publicaciones no periódicas, ¿no? Los libros, pero hay publicaciones periódicas como los artículos, los periódicos, las revistas, etcétera, ¿no? Entonces, en una revista normalmente ya está la información aquí. Nombre de la revista, el volumen, la página, el título del artículo, porque en la revista vienen varios artículos, pero usted hace la referencia solamente al artículo. Entonces, aquí está la forma como referenciar artículos con el DOI, que está aquí, miren, en la página web, arriba dice DOI. Entonces, esto nos sirve a nosotros también para
referenciar. Variación de acuerdo a los autores. Mi coronel, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Es Coronel, hora. Sí, mi coronel. Ya, bueno, entonces, en todo caso, les dejo este documento para que ustedes, si no se acuerdan cómo referenciar, les va a servir, ¿no? Y luego tenemos el material electrónico. Miren, cómo se referencia la página worldwide, o sea, páginas alrededor del mundo, o sea, de todo el mundo, ¿no? Si usted tiene un artículo que sacó de la página, dice, coloque el apellido, el nombre, la fecha, el título de la página, el lugar de la publicación, la casa publicadora, la dirección donde extrajo el documento. Si es que usted trae información de un CD, también puede referenciar de una enciclopedia en línea, de una película o cinta cinematográfica. Si usted vio un video, ¿cómo se llama? El ojo invisible, y de ahí saca alguna frase importante, entonces usted tiene que referenciar eso. De series de televisión, de videos, de podcasts, de blogs, de grabaciones de música, de fotografías, inclusive se debe referenciar. Sí, y estas son las referencias de donde sacó el Instituto Javeriano. Ok. Como siempre digo, todo, preguntas, porque después dada la experiencia, viene la reflexión, caballeros. Yo les doy la experiencia, uno debería estar pensando, reflexionando, luego mezcla estas reflexiones con el conocimiento que tiene y tiene una conceptualización propia de cada uno, abstracta, por supuesto. En todo caso, ¿qué les pareció ese documento? Teniente Guillín Ordóñez, Jaime. ¿Dónde está el teniente Guillín que sabe dejarme solo la foto nomás? Oye, despiértalo el Guillín, que están diciendo que se Si conecta. ven, yo les voy nombrando y después cuando tengan algún problema, me han de reclamar a mí. Yo Pues, les quiere de hablar con decir, él. usted no estuvo en clases. Byron Díaz. Teniente Buenas tardes, Byron. mi coronel. Buenas tardes. Sí, le escucho, mi coronel. ¿Qué le parece ese documento sobre la referenciación? Muy interesante, mi coronel, porque aquí nos indica cómo debemos de colocar toda la información de las fuentes de la cual nosotros sacamos toda la información, mi coronel. Ya. Entonces, miren, ahora el Word esto le facilita genialmente, ¿no? Cuando usted vaya y cita, por ejemplo, está escribiendo y dice, esto dijo tal autor, ahí tiene que citar usted y tiene que poner insertar en revisión, insertar bibliografía. Y ahí se le pide un poco de información. Entonces, lo importante es saber del documento que estoy leyendo, dónde está la información que me pide el Word para yo irle llenando y ya se va configurando solo la bibliografía. Entonces, por otro lado, cuando ustedes referencien algún link, algún URL, porque sacaron información del Internet, si ustedes copian el link, a veces son unos links larguísimos, ¿cómo harían para cortarle? Porque si a veces le sale media página porque el link ha sido larguísimo, entonces en la referencia te va a salir grandote. Entonces ustedes métanse a Google y pongan cómo acortar un link. Y les va a dar una página, Lili creo que se llama o algo así, no me acuerdo. Alguien que me haga ese trabajito así al bueno. Pongan ahí, cómo acortar un link. Acortar un link. Bitly salió mi coronel. Bitly, muy bien, muchas gracias, mi comando. Entonces, ustedes se meten a esa app Bitly, copian el link largo que quieren referenciar y le ponen acortar, y le sale un pequeñito. Y si ustedes quieren comprobar, cogen el link, le copian en el navegador, le dan clic y le debe salir el documento que están ustedes referenciando. ¿Estamos? Ustedes pueden, no se preocupen, ustedes pueden, ya les dije, ¿no? De videos, de audio-videos, todo eso pueden referenciar. Cogen y le van configurando en ahí dice bibliografía, dice en el Word, pero es referenciación, ¿no? Bueno, entonces tenemos el descanso.
y es las 15:47, estamos aquí a las 16:07 para continuar la clase. Gracias, tomen el descanso.